Hola amigos de Fórmula Moto, hoy estamos con una moto que, bueno, la verdad es que ha causado bastante sensación. Como veis es una Aprilia, una RS660. Es una moto, la verdad es que es muy divertida. No hemos cogido el mejor día, como veis, para hacer un vídeo porque no hace buen tiempo, pero llevamos ya varios días con ella y en este vídeo te podemos contar cosas interesantes sobre esta novedad de Aprilia. La verdad es que la moto es llamativa por sus formas, por sus colores, pero incluso por su planteamiento. De hecho, nos ha pasado una anécdota curiosa. Estábamos aquí grabando el vídeo y ha pasado un compañero con una moto, se ha parado, ha estado aquí con nosotros viéndola, haciendo fotos, porque le llamaba mucho la atención. Y es que es llamativa. Es un concepto de moto que prácticamente estaba desaparecido en el segmento de motos medias. Es una moto de 100 caballos, que últimamente en este segmento, como sabéis, o bien son todo trail o bien son todo naked, y quedan muy pocas deportivas carenadas. Pero además es un concepto prácticamente nuevo, inventado por Aprilia. Lógicamente una 600, todos tenemos en la cabeza la R6 o las últimas CBR, RR o algo de eso, eran motos que pasaban que pasan de los 100 caballos. Y son una Super Sport, lo que siempre se ha entendido por una Super Sport. Aprilia no ha querido hacer una Super Sport, Aprilia ha hecho un concepto de moto totalmente nuevo. Tiene de Super Sport lo que podíamos llamar antiguamente una Sport Turismo. Es una moto para usar todos los días, es una moto agradable, una moto cómoda. Como veis lleva semimanillares, pero los semimanillares están por encima de las tijas, no son muy incómodos. Cuando te sientas la primera vez, sobre todo si ya tienes una cierta edad como yo, pues sí, vas un pelín agachado. Sin embargo, en cuanto haces pocos kilómetros te das cuenta de que no. Es una moto muy cómoda y muy agradable para el piloto. El pasajero sí que lleva la posición de una deportiva y una zona un poco justa. Pero el planteamiento de la moto en sí es el de las viejas Sport Turismo, el de la moto de usar todos los días. El de la moto en el que en un momento dado le puedes poner una bolsa sobre depósito, una bolsa trasera y hacer un viaje de una forma razonable y cómoda. Y además tiene esa parte sport, el día que sales a una carretera con curvas, te lo puedes pasar muy bien, es muy divertida, tiene un comportamiento muy Aprilia, muy deportivo. Es una moto que incluso en el circuito debe ser muy divertida, no nos han dejado entrar todavía en circuito con ella, y debe ser una moto muy divertida, porque es muy ligera, tiene la potencia, digamos, exacta, como para no meterte en problemas, como para no llegar a asustar nunca a alguien con un cierto nivel de experiencia. Y sobre todo tiene una cosa muy importante, que es prácticamente la primera vez que se hace. En una moto de 100 caballos o en una moto de 180 kilos tienes casi toda la electrónica que puedes encontrar en motos de más de 20.000 euros. Tienes control de tracción, tienes anti-wheelie, tienes un ABS con función curvas, tiene 5 modos de conducción, tiene un quick shifter de doble efecto, o sea, hacia arriba y hacia abajo, puedes cambiar y reducir sin tocar el embrague, que además funciona muy bien. Y además, y sobre todo, tiene un comportamiento de motor y de chasis absolutamente noble y absolutamente divertido. Lo primero que hay que destacar es que por primera vez en esta moto Aprilia ha empleado un chasis en el que el motor forma parte del mismo. Como sabéis, Aprilia, bueno, los chasis perimetrales en aluminio son famosos y conocidos desde las motos de carreras famosas de 125 y 2,5 hasta sus deportivas. También sabéis que ha habido unas cuantas Aprilias de chasis tubular. La verdad es que los chasis Aprilia siempre han sido algo destacable, es decir, el comportamiento de una Aprilia siempre es muy bueno. Pero en esta se ha empleado un nuevo tipo de chasis. Sí lleva una parte en aluminio, una parte central, pero luego emplea el motor como parte resistente. Esto es la primera vez que esto se emplea en muchas marcas de motos, muchos modelos, pero Aprilia, sin embargo, es la primera vez que lo emplea. Aquí en el propio motor va anclado la parte delantera del chasis, el subchasis y el propio basculante. El basculante sí es de aluminio y tiene, como veis, el amortiguador, que es regulable, pero va sin violetas. Es algo curioso porque, bueno, las violetas suelen dar progresividad, te suelen dar un comportamiento más sano, más noble. A esta moto, sinceramente, no le hace falta y va muy bien sin necesidad de eso. Sí que nos ha gustado menos, y es algo que me di cuenta ayer. Si veis, aquí el basculante ya está muy marcado.
esto es suciedad, es decir, al final se podrá limpiar, pero esto, lógicamente, teniendo la estribera aquí, es de dar con la propia bota, aquí cuando pones el pie de punta en la estribera. La moto, por supuesto, emplea llantas de 17 con un neumático trasero, es un 180-55, suficiente. Viene calzada con los Pirelli Diablo Rosso Corsa, que tienen un agarre absolutamente bueno. Incluso hoy, estando en la carretera con manchas de mojado y todo esto, no hemos tenido absolutamente ningún movimiento. En seco, que también la pudimos probar estos días atrás, el comportamiento del neumático es fantástico. Delante, en el tren delantero lleva una horquilla Callaba de 41 milímetros, se regula compresión, extensión y precarga de muelle. Como veis, la tija es una pasada, la tija es de aluminio con esta forma, y los subimanillares que os decía por encima de la tija para darle un poquito más de comodidad, no hacer de ella una RR radical. La parte de abajo, bueno, la horquilla es una invertida y pinzas de frenos radiales con discos de 320 milímetros, todo firmado por Brembo. Y sí que hay una curiosidad sobre estas pinzas. Este equipo de frenos deriva directamente del de las RSV4, de las grandes deportivas de Aprilia. Cuando se desarrolló la moto se montaron directamente los frenos del RSV4. Al final hubo que buscar unas pastillas, hubo que hablar con Brembo para que buscase unas pastillas con otro compuesto. El de la RSV4 era excesivamente brusco. Hubo que soltar frenada para que la moto no fuera demasiado violenta al frenar. La verdad es que han hecho un gran trabajo. Ahora, cuando frenas, tienes muy buen tacto, la maneta es regulable en distancia y al final consigues un tacto ideal. Un tacto no es muy violento, no es muy seco, no es de deportiva, de circuito, pero sí que tienes el tacto ideal para todos los días. Por mucho que le quieras dar en carretera o en circuito, a mí me extrañaría que agotases los frenos. El motor, como en todas las motos, al final es la parte más importante, es lo que de verdad te da sensaciones cuando tienes ya un buen chasis. Se ha hablado mucho de que es la mitad de un motor RSV4, y no es exactamente así. Sí que la parte termodinámica o algunos conceptos de la arquitectura del motor sí están sacados del RSV4, pero este es un motor nuevo, es un motor desarrollado para ella y que además, como muchos sabéis, vendrá luego en otras utilizaciones, en una Tuono Naked 660, e incluso se habla ya de una Touareg, que llevará uno de los nombres míticos o clásicos de Aprilia para una trail. También habrá una versión con este motor. Pero por ahora, sin salirnos de la RS, en este caso el motor da 100 caballos, es un 100 caballos a 10.500 vueltas, es un bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos, tiene el cigüeñal calado a 270 grados para imitar el comportamiento de un V2 y lo imita muy bien. El motor está muy bien pensado, muy bien desarrollado. Esos 100 caballos, como os digo, vienen a 10.500 vueltas, pero la moto tiene sobre régimen. Como veis en el 50 vueltas, la zona roja empieza en las 11.500 y lo puedes meter perfectamente en 12.000. Tienes además luces de aviso sobre régimen. Entonces la moto acepta un cierto sobre régimen, que es algo importante en conducción deportiva. Lleva ejes de árboles de levas huecos, lleva un árbol contrarrotante que para absorber vibraciones, que lo hace bastante bien. La moto no es de estas absolutamente eléctrica, tiene una cierta vibración, en ningún momento es molesta, notas la vibración justa que tienes que notar. Y ese cigüeñal calado a 270 grados efectivamente sí imita el comportamiento y el sonido de un V2. Con la moto desde 4.000 vueltas tienes el 80% del par disponible, tienes 67 Nm en total. El 80% de ese par lo tienes desde 4.000 vueltas, con lo cual te da una respuesta muy de bicilíndrica grande, de bicilíndrica deportiva grande, no el clásico de las 4 cilindros de hace años, que lo que tenías era potencia arriba y poco más. En esta no, en esta desde muy abajo. Y el sonido quiero que lo escuchéis, porque sí que es el sonido clásico de una V2 deportiva. Punto muerto.
que en parado no es bueno darles golpes de gas. Como veis, es el sonido, algún compañero que la ha escuchado me decía que le recordaba a otra marca italiana famosa por sus bicilíndricos. Es una moto, en el fondo, han conseguido muy bien ese espíritu Sport Turismo de una moto que sirve para todo, porque sí tiene esa esencia deportiva que puedes buscar en una moto así, pero es una moto cómoda y es una moto agradable. Voy a contaros un poco sobre la electrónica y el equipamiento de la moto. Para empezar, la moto es full LED, lleva además estas luces de día que se cambian automáticamente por las cortas cuando las condiciones de luz lo requieren. Tiene además función cornering en los faros, enciende los LED de fuera, cuando vas por la noche por carretera e inclinas, tumbas un poco, enciende las luces que quedan por el lado de dentro. Pero al final la parte más importante es lo que os contaba antes. Esta moto, en una moto de poco más de 11.000 euros, llevas toda la electrónica que encuentras en motos de casi el doble de precio, en las grandes deportivas. Para empezar, cuenta con una plataforma inercial IMU de 6 ejes que informa a todos los componentes de seguridad de la moto. Muchos ya lo conocéis, al final es una plataforma, es un sensor que detecta la posición de la moto, la inclinación, el ángulo en que estás tumbando, es decir, en 6 ejes, la posición absoluta de la moto. Con esa posición, lógicamente, el ABS, el control de tracción, el anti-wheelie, sabe si se está levantando de atrás, si estás tumbado cuando empieza a deslizar o no. Es decir, es una información muy útil para darle a toda esa electrónica la seguridad de actuar justo cuando debe sin interferir mucho. Pero empecemos por el principio. La moto viene con 5 modos de conducción, pero además son 5 modos un tanto especiales porque vienen agrupados en 2 grandes modos. Ahora mismo la moto está en modo road, en modo carretera. Aquí tenemos 3 modos que se cambian simplemente con un botón en este botón de aquí de la piña derecha. Tienes un modo, este modo individual, es programable. En este tú puedes colocar cada uno de esos parámetros de seguridad, cada uno de esos elementos de seguridad en la posición que tú quieras. Tienes un modo commute, como sabéis muchos, esta es la palabra inglesa que en el fondo significa entrar en la ciudad desde los barrios de fuera de las ciudades, es decir, circulación diaria en el entorno de la ciudad y tal. Y un modo dynamic, que es el modo deportivo, digamos, de carretera. Si entramos en el menú, como veis tenemos un montón de opciones, ¿vale? En la de vehículo pulsamos aquí y ahí tenemos los 2 modos principales de la moto. Aquí también podemos regular el régimen de vueltas en que queremos que se nos enciendan las luces de aviso sobre el régimen. Bueno, calibración, frenada de emergencia on, es decir, cuando yo freno muy fuerte, que enciende los 4 intermitentes ella sola. El modo de luces en automático, lo que os contaba de la luz de día a la luz corta. En modo lo puedo cambiar, modo road, modo race, y cuando le doy aquí, como veis, el cuadro ha cambiado completamente. El cuadro, tengo el cuenta vueltas, tengo el cuenta kilómetros, se ha convertido muy pequeñito, tengo una supuesta mejor vuelta, porque esto que tengo aquí es un cronómetro vuelta a vuelta que manejo con el mando de las ráfagas. El mando que normalmente utilizo para dar ráfagas en carretera, en el circuito se convierte en la puesta a cero, o mejor dicho, en marcar la vuelta en esta función RACE. Pero además en la función RACE tiene otra cosa, y es que tengo 2 posibilidades. Tengo el modo challenge y pulsando el botón de modo normal, cambio al modo time attack, que es un modo todavía más agresivo, un modo en que la electrónica actúa aún menos. Otra cosa que cambia entre los 2 modos, cuando yo llevo la moto en modo road, este mando de aquí, que está marcado con este símbolo, esto es el control de crucero. Es una moto, como os digo, pensada para un poco lo que era antiguamente una Sport Turismo. Es una moto para usar todos los días, para viajar o para entrar un día en el circuito. Esto es un control de crucero muy cómodo cuando vas a hacer un viaje por autopista, tú seleccionas, regulas ahí la velocidad
y mientras no toques freno o cortes, fuerces el gas a cortar o algo de eso, la moto mantendrá ya su velocidad crucero. Cuando estoy en el modo racer, en el modo pista o track, o como lo queráis llamar, esto se convierte en la variación del control de tracción. Como veis, según le voy dando, se me enciende aquí ATC 4, ATC 5, esos son los niveles de control de tracción que puedo seleccionar, hacia arriba y hacia abajo. ¿Esto qué me permite? Me permite a la salida de una curva en la que estoy seguro que no hay deslizamiento y que la moto va a agarrar, bajar el control de tracción lo más que puedo y abrir gas con todas las ganas para que la moto salga disparada sin que haya problemas. Que llego a una zona donde está la pista manchada, que hay una curva con bacheada que no me gusta, subo antes de llegar el control de tracción y puedo también salir de esa curva abriendo el gas sin tener que pensar si estoy abriendo a medias o no. Puedo abrir a tope sabiendo que el control de tracción va a estar ahí para sacarme las castañas del fuego. En la carretera la moto es muy ágil, tienes una distancia entre ejes de 1370 milímetros con un ángulo de horquilla de poco más de 24 grados. Eso es lo que le da esa agilidad, sumado al chasis Aprilia, que como todos los chasis de la marca es como un bisturí, te permite entrar por donde quieres en la curva y abrir gas donde quieras, incluso cambiar de trazada en mitad de ella. La electrónica además te da esa red de seguridad para hacerlo. Si es un poco alta de asiento para alguien como yo, que mide unos 65, con 820 milímetros de altura de asiento, en ciudad llegas un poco justo, aunque al final, como la moto no pesa, se maneja bastante bien. La Aprilia RS 660, como hemos estado hablando, es una moto que viene con vocación de servir para todo el mundo, un poco para todos los usos. Esa utilización diaria, esa posibilidad de viajar, esa posibilidad de entrar un día en un circuito y divertirte en una carretera de curvas. Pero para reforzar además esa posibilidad de servir para todo el mundo le faltan dos detallitos. El primero, como muchos sabéis, una moto con 100 caballos no es limitable para la 2, tiene que dar como máximo por ley 95 caballos. Habrá una versión de 95 caballos para que pueda limitarse a 47 caballos y que puedas disfrutar de ellas desde los 18 años con el A2 y llegado el momento volverla a deslimitar y quedarte con 95 caballos. Te faltarán 5 siempre, pero no creo que sea algo crítico esos 5 últimos caballos. La moto pesa 179 kilos, con 95 caballos tienes para divertirte seguro. Otro detalle importante para que de verdad sea una moto accesible es un precio razonable. Por lo que te dan, por la electrónica, por su tecnología, pero sobre todo por lo divertida que es, la moto a mí no me parece excesivamente cara. La moto vale 11.350 euros y de verdad yo creo que vale hasta el último euro que pagas. Lo repito, por lo divertida que es, por lo polivalente que es y porque además, y esto va en gustos, a mí me parece muy bonita y más en estos colores que recuerdan los colores clásicos de las deportivas e incluso alguna de las motos de carreras de los años gloriosos del dos tiempos, aquellas 125 y 2,5 oficiales de la marca De Noale. Bueno, esto ha sido todo lo que os tenía que contar sobre la Aprilia RS 660. Es una moto, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien estos días y me quedan pocas horas para tener que devolverla. Así que aprovechando que todavía no me llueve, compañeros, yo me voy a ir a dar un rulo por ahí, a hacer unos cuantos kilómetros más y a disfrutar de esta Aprilia RS 660. Pásame mi casco, que me voy. Nos vemos.